Bueno, y otro de los grupos que también son vulnerables y están siendo afectados por esta contingencia es el de las y los trabajadores sexuales, quienes pues ya no pueden laborar. Para hablarnos de esto tenemos en la línea telefónica a Kenia Citlali Cuevas. Ella es fundadora de la Asociación Civil La Casa de Muñecas Tiresias. Kenia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada para la audiencia de Café Capital. Pues ayúdanos a entender, retrátanos por favor cuál es la situación que se vive este momento en la Ciudad de México, a qué se están enfrentando las y los trabajadores sexuales en la capital del país. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Alejandra. ¿Cómo estamos? Saludos a tu audiencia. Pues, ¿cuál es la situación, Kenia, que se vive? Sabemos, hoteles cerrados, la recomendación por parte de autoridades a nivel federal, a nivel local, a nivel internacional en salud, a no salir de las calles, a mantener nuestra sana distancia. Sin duda alguna, bueno, pues se pone en vulnerabilidad a las y los trabajadores sexuales que no pueden seguir saliendo a las calles a trabajar. Sí, efectivamente, la sociedad civil está preocupada, más las que atiende este tipo de sectores. Desgraciadamente, las poblaciones que ejercen el trabajo sexual, principalmente las mujeres trans, que es una de las violencias estructuradas socialmente, que tienen violencia a la vivienda, pues tienen que ejercer el derecho a la vivienda en estos recintos, ¿no? En estos hoteles, lo cual al momento de verse cerrados, pues se vieron afectadas. La gran mayoría fue expulsada a la calle, aparte de que económicamente también fueron afectadas porque disminuyó la clientela. Algunas de ellas siguen en el trabajo sexual. Ahorita el programa Orquídeas de la Ciudad de México otorgó una tarjeta de apoyo emergente para las despensas que se les va a proporcionar a este sector en específico. Pero hoy precisamente se va a dar el último bloque de entrega de tarjetas, pero sí es preocupante porque no está cubriendo las otras necesidades que las mismas mujeres trabajadoras sexuales tienen. Muchas de ellas, el sector cisgénero tiene pues hijos, hijas, claro, dependen de ellas, entonces pues no llevan recursos a sus casas. Y aparte de eso, también tenemos al sector trabajador sexual que ejerce, que tiene problemas con adicciones y también que viven en situación de calle. Ese sector está totalmente ignorado. La preocupación es también para el sector salud, precisamente porque no hay brigadas de prevención donde otorguen insumos para estas poblaciones, ya que ahorita los insumos de prevención son los cubrebocas, gel antibacterial, batas, guantes de látex. Entonces, la sociedad civil se está acercando precisamente a llevarles alimentación principalmente, cobijas, porque se están quedando en calle, en campamentos afuera del Metro Revolución. Es preocupante la situación, Alejandra. Kenia, desde la Casa de Muñecas Tiresias, esta organización, esta fundación que tú diriges para apoyar precisamente pues a la comunidad transgénero, a las y los trabajadores sexuales, ¿cuál es la recomendación? Lo mencionaste hace un momento, hay quienes pues siguen pues en el trabajo sexual en las calles de la Ciudad de México pese a la contingencia y a los riesgos que en salud implica. Pues mira, este albergue que es Paola Buenrostro, pues ejerce el trabajo, más bien atiende a poblaciones exclusivamente trans. Entonces yo le hago un llamado a las mujeres trans que todavía están en esta situación vulnerable, que se acerquen, que nos llamen a los teléfonos que tenemos en línea para que puedan pues ser beneficiarias. Ahorita las personas que tenemos en el albergue las tenemos resguardadas en la cuarentena. Estamos teniendo una reacción de la sociedad importante, ya que se está viendo en el insumo que están llevando con las mujeres que albergan o perpetuaron en este albergue. Como activista, pues tú estás muy bien empapada de la información, muy allegada pues a la ayuda que se le puede dar a este sector de la población. Nos hablaba sobre este apoyo emergente que está dando el gobierno capitalino. Platícanos más, por favor, pues en qué consiste, de qué manera se les está ayudando. Si de pronto, pues del otro lado de la pantalla esta mañana está viendo Café Capital, alguna trabajadora, algún trabajador sexual que desea acercarse a recibir este beneficio, ¿en dónde tienen que hacerlo y cómo es que los van a apoyar? Bueno, la Secretaría de Gobierno en el programa Orquídeas es donde a través de las organizaciones civiles que trabajamos con trabajadoras sexuales se aterrizó esta información y se registró cada trabajadora sexual. En ese sentido se hicieron bloques de repartición de tarjetas
Fue una tarjeta, un plástico que lleva el logo de la Ciudad de México y la leyenda emergente por COVID-19, y es únicamente una tarjeta que está depositando 1,000 pesos para que poder hacer compras de despensa únicamente. ¿Qué te han dicho autoridades de salud, el servicio de salud, la atención médica en caso de contagios por COVID-19? ¿Está garantizada para este sector de la población? Mira, gracias a Dios tenemos aliados en la red de hospitales y obvio sí va a haber atención y va a haber seguimiento por parte de esta organización en específico. Sabemos que la preocupación también para los otros sectores, principalmente personas que viven con VIH, adultos mayores, niños, tenemos que cuidarnos todos, quedarnos en casa dentro de lo posible. Habemos personas que no podemos estar totalmente en casa, pero dentro de lo posible lo estamos haciendo. Entonces, ahorita es muy necesario que todas y todos nos quedemos en casa por cuidarnos todos. Bueno, pues por último, cuéntanos cuáles son las medidas de seguridad que están tomando al interior de estos albergues, pues para personas que están llegando, nos decías, algunas en condición de calle, pues están llegando a pedir refugio, por ejemplo, a la Casa de las Muñecas Tiresias. ¿Cuáles son las medidas de prevención que se toman al interior de estos albergues? Bueno, las medidas son que tienen camas separadas a distancia, tienen sus cubrebocas, están todo el tiempo dentro del albergue, no están saliendo. Las personas que llegan externas nomás pueden entrar hasta el patio máximo. Entonces, pues estamos restringiendo también todo el acceso a las personas, tanto como el que ya salgan, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por conversar esta mañana, por pues permitirnos conocer más de cerca cuál es la situación de las y los trabajadores sexuales en este momento en la Ciudad de México en medio de esta contingencia por COVID-19. Kenia Citlali Cuevas, fundadora de la Casa Muñeca de Tiresias, muchísimas gracias por conversar pues con nosotros. Cualquier información que deseen compartir, con mucho gusto háganla llegar y la mostramos con la audiencia capitalina. Muchas gracias, Alejandra. Que Dios les bendiga. Gracias a ti, muy buenos días.